Bueno, y para platicar acerca de este tema se encuentra con nosotros aquí en el estudio José Miguel Buendía, quien es vicepresidente jurídico de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y a mí me encantaría empezar con diferenciar qué es un refugiado de un inmigrante, porque a lo mejor podemos tener esa confusión, sobre todo por lo que está pasando últimamente. ¿Nos podrías explicar? Sí, claro que sí. Mira, el refugiado es un migrante, es un inmigrante. Nada más que él tiene ciertas circunstancias que lo hacen más sensible, ¿no? O sea, él viene huyendo de una situación de guerra o de una situación de persecución y tuvo que dejar su lugar de origen o de residencia. Entonces, es un inmigrante, pero que está en una situación pues, más urgente de atención. Ok, perfecto. Escuchamos en los últimos tiempos la palabra migrante constantemente, que si en Estados Unidos, que si cruza por nuestro país, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabemos cuál es el país que recibe mayor número de migrantes? Podremos pensar así en nosotros a simple vista, que sí es Estados Unidos y que nosotros tenemos la culpa. Sí, bueno, mira, el que recibe el mayor número de refugiados, que hoy que es el Día Mundial del Refugiado, Sí. por resolución de la Asamblea General de la ONU, es Turquía. Porque es Turquía, es Pakistán, es el segundo, también tenemos a Líbano y tenemos a Uganda, porque si te fijas casi siempre como el refugiado huye de una situación de violencia o de guerra, pues normalmente los países limítrofes donde está el conflicto son los que reciben a esta gente, que además pues, son los más pobres, son los que salen migrando pues, a pie. Y normalmente cruzan únicamente la frontera, a veces a esperar que la situación que los alejó de sus hogares se calme. Entonces, casi siempre son los países, los refugiados, sí, los limítrofes de esos países en conflicto o en violencia. Y como refugiados, ¿cuáles son los derechos elementales que ellos tienen? Bueno, pues tienen los derechos de toda persona humana que están reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, pero además tienen ciertos derechos especiales, como es el caso de la protección consular. Todos los migrantes, incluidos los refugiados, tienen derecho a que se le avise a su país, a las oficinas consulares que se tienen en el país donde se encuentra, cuando está en una situación de posible deportación, cuando está incluso involucrado en un asunto legal que no tenga tampoco que ver necesariamente con su estatus migratorio. Tienen ellos derecho a solicitar esa protección consular. Y ahora entonces, ¿qué es lo que está sucediendo específicamente en Estados Unidos y los derechos humanos de los migrantes? Hemos escuchado, pues ahora, desafortunadamente, el trato que se les están dando a los niños, se les están separando de sus familias. ¿Qué pasa con este país que también, pues, ayer dio la espalda precisamente a estos tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas? Claro. Bueno, pues evidentemente se está alejando del concierto de las naciones. Todo lo que las naciones estamos tratando de poner en la agenda, que es el respeto a los derechos humanos, el ayudar a estas personas en situaciones vulnerables de violencia y de conflicto, pues Estados Unidos está saliendo de este consenso general y además está perdiendo pues, cualquier legitimidad moral y autoridad para señalar violaciones de derechos humanos en otros países. Independientemente pues, de la sanción pues, mediática y en popularidad y además pues, puede ser inclusive diplomática a la que se enfrenten por no respetar los derechos de estos migrantes. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Sabemos que, ya Estados Unidos se sale, pero pues todos estos niños, sobre todo, que es lo que como que más nos preocupa, tienen derechos. ¿Cómo se van a hacer? O sea, ¿quién los va a hacer válidos entonces? Bueno, en principio, pues los estados parte. México tiene una actividad muy importante en Estados Unidos sobre todo, tiene consulados donde se da esta protección consular. También existen muchos despachos y organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que inclusive ellos están en contra de estas políticas violatorias de los derechos humanos. Entonces tenemos eso y tenemos los medios que están difundiendo todas estas situaciones humanitarias pues, terribles, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad, a José Miguel Buendía, vicepresidente jurídico de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, por acompañarnos el día de hoy, sobre todo en este día pues tan especial que se conmemora y se recuerda a nivel mundial el Día de los Refugiados. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias.